prácticamente vacía de la gran marcha que convocaba Cabal. Cabal decía, y Miguel Uribe decían que con esta movilización iban a tumbar al gobierno, que por la baja ejecución presupuestal, que porque supuestamente financiaciones ilegales de campaña, y como todas esas mentiras, así les responden sus propios fieles, no les asisten, vea. Para que dejen de ser mentirosos. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos este Notiparaco de la semana del fracaso uribista, porque han fracasado en prácticamente todo, desde los chismes que han inventado hasta la caída estrepitosa del Grupo Aval e incluso en la marcha que convocaron, a la que no fue ni su madre, mijo, y toca decirlo y toca hablarlo, porque los medios de comunicación pues no se lo titulan a usted, no se lo dicen a usted y le siguen haciendo creer a usted que se la pasa todo el día trabajando, que se la pasa todo el día buscando que meterle al estómago, que este país va de para el estanco, y pues no es así, y por eso este noticiero se lo va a explicar de una manera desglosada, como para que usted se siente a comerse su platado de arroz con lentejas mientras se va dando cuenta qué es lo que está pasando en Colombia, y además de todo sin meterle la culpa a Petro de la desgracia que usted mismo escogió cuando hace 20 años pensaba que Uribe era el mejor presidente en la historia de este país. Y que por qué hablo de Uribe y por qué hablo del Grupo Aval y que por qué hablo de la marcha, porque todo esto tiene que ver en este sancocho que está cocinando Vicky Dávila todos los días en compañía de Andrea Nieto y Revista Semana, y que usted al final termina tragándoselo todito completo y compartiéndolo con sus vecinos, con sus amigos de trabajo, con los que usted se va a jugar sapo y fútbol, e incluso hasta con su misma familia. Porque he visto que hay familias que se sientan a almorzar y se sientan a comer de un lado a la derecha y del otro lado a la izquierda, unos defendiendo al gobierno de Petro y otros diciendo que tiene que volver el uribismo y la seguridad democrática. Y empezamos de una vez hablando de lo que sigue pasando con el Grupo Aval, cuyo responsable máximo es el señor Sarmiento Angulo. Y que por qué hay que hablar del Grupo Aval, porque es que toca decirlo, porque desde ahí comienza el hilo rojo que conecta hasta el fracaso de la marcha uribista, y les digo ya por qué. Resulta que aquí la fiscalía todavía no se pronuncia ante la multa que le impuso la justicia de los Estados Unidos al Grupo Aval. ¿Y por qué la fiscalía no se pronuncia? ¿Y por qué la fiscalía no hace nada? Porque resulta que el fiscal, escúchese bien, anda de viaje con plata del bolsillo de los colombianos, dizque yendo a otra parte a poner una denuncia porque aquí no se le está garantizando su seguridad. Háganme el favor. Y uno se pregunta, hermano, ¿cómo puede ser que el fiscal Barbosa no esté atento a lo que está pasando aquí en Colombia, que es realmente grave? Porque estamos hablando de que el grupo financiero así estén aburridos de escucharlo, más importante del país, cuyo representante máximo es prácticamente el dueño del país, está siendo sancionado por aceptar culpabilidad en sobornos y coimas. O sea, la gente que maneja el billete de los colombianos incluye en corrupción, y aquí la justicia no ha hecho nada porque tenemos a un fiscal farandulero que se la pasa en todos los medios de comunicación, que pertenecen efectivamente al banquero, que le tocó pagar la multa diciendo que ay no, que el gobierno de Petro, que no le respeta la seguridad, que no le respeta la vida. Y este fiscal, con este cuento, para no asumir lo que tiene que asumir, se largó fuera del país y uno no sabe si va a regresar o no. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que la fiscalía efectivamente tiene responsabilidad en lo que está ocurriendo, porque uno se pone a atar cabos y el fiscal
que tenía que investigar en su momento lo que se estaba denunciando de Odebrecht, fungía como abogado del Grupo Aval, o sea, el mismísimo Néstor Humberto Martínez, porque hay que decir las cosas como son. El fiscal Néstor Humberto Martínez presuntamente sabía de la corrupción, de la entrega de coimas y de los sobornos de Odebrecht, conectando con el Grupo Aval, y dijo: esto no es problema mío, caray. Yo me hago el que no está pasando nada, carachas, y no volteo a mirar para allá. ¿Qué es lo que pasa para que usted lo tenga claro? Odebrecht termina financiando las campañas presidenciales, escúchese bien, de todos los candidatos que puso Uribe después de su mandato presidencial. O sea, pongámoslo claro aquí, en el 2008 se firma el contrato con Odebrecht, para que a usted le quede claro, y desde ahí empieza la mega corrupción más impresionante, en donde también se vinculan, hágame el favor, carrusel de la contratación, Ruta del Sol y las campañas presidenciales del mismísimo Juan Manuel Santos, puesto por Álvaro Uribe Vélez, de Oscar Iván Zuluaga, que también lo puso Álvaro Uribe Vélez para tumbar el de Álvaro Uribe Vélez, y de Iván Duque, que fue puesto por Álvaro Uribe Vélez, presuntamente todos financiados por la corruptela de Odebrecht. La Ruta del Sol jamás se terminó, y lo que hoy podemos ver es una trocha. La pregunta que uno hace es: ¿dónde está la plata? ¿Dónde está el billete? ¿Y dónde están los medios de comunicación diciéndole a usted qué es lo que pasa con la corrupción del señor que es el dueño del país? Esto usted no lo va a ver en ningún lado, esto no se lo van a contar en ningún lado. ¿Y por qué es importante hablarlo y por qué es importante decirlo? Porque como la derecha de este país está trabajando en equipo con este banquero, porque resulta que los partidos financiados por este señor son Partido Liberal, Partido Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical, casualmente los mismos que enquistan congresistas y que enquistan políticos para que se siga legislando en favor del banquero y no en favor del pueblo. Ahora, como ya nos dimos cuenta de lo que está ocurriendo y como no se puede negar, toca sacar de donde sea cartas para que la gente no voltee a mirar para allá. Y entonces, ¿cuáles son las cartas que juegan por orden del banquero? Se ponen a revisar ahí, y entonces la primera es: el fiscal Barbosa está corriendo peligro. Ojo, porque el fiscal Barbosa tiene que cuidarse. El ministro de Defensa no está haciendo bien su trabajo. Hay que exigir la renuncia del ministro de Defensa. Petro, mira lo que está pasando. Otra vez la violencia se tomó al país. Y la otra carta es: el señor Gustavo Petro no va a trabajar. No le gusta trabajar, y quién sabe qué se la pasa haciendo, dando a entender que a Gustavo Petro le gusta mucho la rumba y por eso en Guayabado no atiende las citas. ¿Qué es lo grave de todo esto? Que no hay pruebas de lo que está diciendo el fiscal Barbosa. En ningún momento se encontraron pruebas o material contundente que respalde lo que está diciendo el fiscal Barbosa, y el ministro de Defensa ya se lo hizo saber, y el mismísimo Gustavo Petro, como comandante en jefe del ejército militar, le dijo: mijo, haga lo que usted crea conveniente, pero aquí está toda la seguridad para que usted siga ejerciendo como fiscal y me haga el favor y le preste atención a lo que está ocurriendo con el tema de Odebrecht, porque resulta que Colombia es el único país que todavía no ha condenado a ninguno de los que recibió sobornos del dinero de Odebrecht. A ver qué pasa. Solamente ha caído Oscar Iván Zuluaga, y la fiscalía y la justicia en Colombia está haciendo todo lo posible para que este señor no termine en la guandoca. Lo segundo que ocurre aquí
Los medios de comunicación están reportando todos los días masivamente qué está ocurriendo con las disidencias y con el ELN, dando a entender que esto solamente ocurre a partir del 7 de agosto del 2022. ¿Qué pasaba? Que en el gobierno de Iván Duque no le decían a usted y usted creía que vivía en una seguridad toda completamente falsa porque aquí no había quien le informara a usted lo que estaba ocurriendo. A ver qué pasa, que en el gobierno de Duque, porque se dedicaron a hacer trizas la paz, incrementaron las disidencias, se incrementó el número de integrantes del ELN, se incrementó la muerte de líderes sociales y además de todo se fortalecieron los clanes, las Bacrin y los paramilitares. Pero esto no se lo dijeron a usted y ahora el presidente Petro tiene que resolver todo el zaperoco que quedó del gobierno de Iván Duque. Y lo último es que a Petro no le gusta trabajar, a Petro no le gusta hacer nada, a Petro no le gusta ir a las reuniones, cuando esto es completamente falso y solamente quedan bochinches esparcidos por Revista Semana, igual que los bochinches de la tal financiación de billete que entró a la campaña de Petro, que todavía no han podido comprobar las vacas sagradas del periodismo en Colombia, el señor Calderón, la señora Vicky Dávila, la señora Andrea Nieto, porque sí, señores, hay que decir que Caracol se apresuró en publicar lo que publicó y todavía no ha rectificado la información, incluyendo que pusieron la foto de una persona que no era para hacerle pensar a la gente que ese era el reconocido traqueto sobrino que terminó que supuestamente financiando la campaña de Petro. O sea, para poner todo en orden, el país no está mal como le dicen los medios de comunicación y está ocurriendo lo mismo que ha ocurrido siempre con la maraña de corrupción en la que la derecha se ha privilegiado de billete, protegiendo la estabilidad económica de un banquero que al final termina incurriendo en corrupción y sancionado por la justicia de los Estados Unidos, he dicho. Y enterado usted de todo esto, ya sabiendo usted qué es lo que pasa en Colombia, resulta que a estos genios de la oposición, a estas cabezas pensantes del uribismo, a estos mega estrategas que hacen parte de la derecha colombiana, les dio disque por hacer otra marcha. Dice que no, que la marcha de la gente, que salgan todos a la calle, que ahora sí, una marcha histórica, que nos vamos a tomar al país, que ahora que se tenga Petro porque esta es la marcha que va a exigir su renuncia. Y resulta que nadie fue a esa marcha, nadie quiso salir a caminar horas y horas sin saber por qué, nadie se prestó para esto y hay una razón por la que la gente esta vez dijo, a mí no me van a coger pues de parapeto ahí a estar saliendo a qué. Porque es que los medios de comunicación han venido desinflándose. Todas las noticias que le han dado de Petro pues han sido rectificadas por él mismo en su cuenta de Twitter y por los youtubers y los periodistas que verdaderamente quieren hacer periodismo serio. En toda esa marcha no fue nadie, mijo. Va más gente a un cumpleaños mío que no tengo amigos. Va más gente a mi obra. Meten más gente en los Fox News allá en el Movistar Arena. Ustedes no convocan nada ya. Ustedes no, a ustedes nadie les cree ya. Y por allá vimos, es que es muy harto pues uno salir a marchar para llegar a una plaza a escuchar las pendejadas que dice Jaime Arizabaleta o las bobadas que dice Polo Polo o la falta de coherencia de María Fernanda Cabal o la misma narrativa de Paloma Valencia. La gente se mamó. La gente aquí ya no quiere marchar, sino tiene una causa justa por la cual salir a marchar. Y esto tiene un precedente porque es que fue que agotaron. Es que ellos dijeron, no, vamos a hacer 2 marchas por mes y vamos a tumbar el gobierno de Petro a punta de marcha. Resulta que primero se cansaron los señores Corega, mamados de caminar, con dolor de columna, con dolor de piernas, deshidratados y además de todo devolviendo a la casa insolados. ¿Con qué sentido? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué si enferman y en la EPS no los atienden tampoco?
Entonces, aquí lo que queda es una oposición que poco a poco se está viendo derrotada, que cae todos los días en la noticia falsa y que se esparcen también a punta de bochinches gracias a periodistas que se prestan para eso. Pero la gente que verdaderamente entiende qué es lo que está pasando en Colombia sabe muy bien que la corrupción está en otro lado. En las familias de bien que operando con el ELN se estaban avionando el petróleo en este país, y en el caso más grave de corrupción en la historia de Colombia, que es el caso de los sobornos y las coimas de Odebrecht, que comprometen directamente al Grupo Aval, que prácticamente es el dueño de la economía en Colombia, de los medios de comunicación y de gran parte de los políticos divinamente que hoy están en el Congreso de la República. Esa es la realidad de lo que está pasando en Colombia y no lo que le dice Vicky Ávila. Ay, es que Petro, y Petro, y Petro, y Petro. No, señor. No, señor, no coma cuento. Háblese usted mismo, tenga una introspección, dialogue con usted mismo mirando al cielo y diga, ¿en serio me están viendo la cara a mí estos medios tradicionales? Tome aire y vuelva y empiece, mijo, que de eso se trata la política. De que usted vuelva y reconsidere todo lo que usted creía establecido en su cabeza y en su corazón. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Porque si no lo hacen, no llegan las notificaciones y aquí no se come. Y si no se come, pues no se puede informar. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon de YouTube, a los de PayPal, a los de Superchat, a los de Supergracias. Si ustedes no fuera posible hacer este noticiero que tanto le incomoda a la señora Vicky Ávila.